Para ver un poco los estados contables, empecemos por la cuenta de pérdidas y ganancias. Podemos ver cómo la empresa viene incrementando todos los años sus beneficios, pasando desde el año 2008 con 223 al año 2020 con 243. Aquí en la parte de la derecha tenemos una gráfica de la evolución y vemos cómo en los últimos años las ventas han ido creciendo. Paralelamente podemos ver el margen bruto, tiene una tendencia creciente de márgenes brutos por encima del 50%, y empresas que ya tienen un margen bruto por encima del 40% decimos que son empresas excelentes. Empresas que sin duda tienen una ventaja competitiva. Sin embargo, si nos fijamos en los costes de ventas y costes administrativos, vemos como estos, los últimos años, se van reduciendo. A medida que la empresa coge mayor escala, los costes administrativos y los costes generales sobre ventas disminuyen sobre el total de las ventas, que siguen creciendo. Representan un porcentaje menor de esas ventas. Lo que quiere decir que comentábamos anteriormente, los costes crecen en menor medida que sus ventas. Igualmente podemos ver cómo el beneficio operativo también tiene una tendencia creciente, con márgenes los últimos años del 10 o 12%. Aquí tenemos que recordar lo que comentábamos antes y la imposibilidad de amortizar las inversiones en el desarrollo de su producto propio, con lo cual esto penaliza el beneficio a corto plazo, pero sin duda no tendremos que imputar ese gasto en el futuro, con lo cual en el futuro tendremos mayores flujos de caja, porque todos los costes nos los estamos desgravando año a año. Y finalmente podemos visualizar el beneficio neto, que igualmente también tiene una tendencia creciente. Al igual que los beneficios por acción diluidos, lo que quiere decir que la empresa está creciendo y para ello no está necesitando diluir a sus accionistas. En esta fila podemos ver cómo la empresa ha ido creando algunas acciones para seguir creciendo, sobre todo para algunas adquisiciones que ha realizado, pero esta dilución ha sido mínima y muy por debajo del valor que ha creado en el negocio. La empresa también da algunos dividendos, lo cual no nos termina de gustar. Hubiéramos preferido que, estando en un sector en el cual hay un tremendo crecimiento, este dividendo lo hubiera utilizado para reinvertir en el negocio y crecer más. Tenemos un EBITDA de en torno del 15% y también podemos visualizar cómo este EBITDA lleva una tendencia creciente. Muy significativo si nos fijamos en los costes de ventas y gastos de marketing, como sin embargo, a pesar de que las ventas se vienen incrementando, estos costes van disminuyendo. La empresa cada vez necesita invertir menos en marketing, con lo cual la empresa no tiene que realizar tanta inversión para generar más ventas. Un efecto muy positivo. Si nos fijamos en el balance, vemos cómo la caja viene aumentando de forma que está adquiriendo un tamaño importante. Esto quiere decir que podría existir la posibilidad de que la empresa hiciera alguna adquisición en el futuro de algún negocio o bien repartiera este beneficio entre sus accionistas. Si vemos su flujo de caja, vemos cómo la empresa poco a poco va haciendo acopio de caja y actualmente nos encontramos en torno a 15-20 millones de euros en caja. Vemos que esta tendencia es creciente y posiblemente este dinero se esté acumulando para realizar alguna adquisición o bien reinvertir en el negocio. Vemos como la empresa no tiene ningún problema de liquidez. Los current assets están muy por encima de las deudas. Tenemos goodwill, que
que viene sobre todo de las adquisiciones de negocios, pero representa aproximadamente un 30% de todos los activos. Y sí que es algo a vigilar, porque algún impairment en el futuro podría deteriorar los beneficios y tener impacto en la cotización. Vemos como la empresa a corto plazo no tiene deuda, o sea, a corto plazo tiene que pagar unos 3 millones de deuda, pero con la caja que tiene va más que sobrado. ¿Veis? Aquí tienen los Inarnet Revenue, que son adelantos que realizan los clientes o en proyectos o bien de mantenimiento y que suelen pertenecer a ingresos recurrentes. Si no sabes lo que son los Inarnet Revenue, te voy a dejar un vídeo por aquí arriba a la derecha explicando qué es este concepto. Si vemos la deuda, la empresa tiene unos 16-18 millones de deuda y tiene 23 en caja, con lo cual podría pagar la deuda perfectamente. Pero es que estamos hablando de una empresa que generaba una EBITDA de unos 35-40 millones de euros, con lo cual prácticamente podría pagar la deuda en un año. Si nos fijamos en el equity, vemos cómo la empresa, los retained earnings, la empresa los últimos años viene reteniendo los beneficios para invertir en el propio negocio. Esto es un factor muy positivo y un detalle a fijarnos en las empresas, de forma que el dinero que vayan generando se vaya reinvirtiendo en el propio negocio. La empresa también cuenta, como vemos, con acciones propias y podemos visualizar cómo el equity, que es al final la parte que le pertenece al accionista, los últimos años viene creciendo, lo que quiere decir que la empresa está creando valor para el accionista. Comentaros que en el canal tenéis una serie de listas de vídeos atemporales. Para aquellos que os queráis iniciar en esto de la inversión, hay una lista que se llama Iniciación a la Inversión, donde comentamos por qué es necesario invertir y que yo mismo me reescucho de vez en cuando para adquirir el convencimiento necesario y la psicología necesaria para abordar esto de la inversión. Creo que son interesantes. Adicionalmente, en esta lista vas a encontrar una serie de vídeos hablando de indexación, pero aunque no estés interesado en la indexación, te sugiero que los escuches porque la mayoría de conceptos son aplicables a cualquier tipo de inversión. También puedes encontrar una lista de píldoras de conocimiento donde intentamos aportar una serie de reflexiones o conceptos relacionados con la inversión. Otra lista de educación financiera donde hemos incluido algunos vídeos que nos ayuden a mejorar nuestra cultura financiera y charlas con otros inversores o personas relacionadas con el mundo de la inversión, el ahorro y la cultura financiera en general. Por último, tenemos dos listas más. Una lista llamada Analizando Empresas, donde hemos incluido algunos análisis de algunas empresas. Siempre intentamos hablar de análisis de empresas, pero adaptándolo y no solamente con el simple objeto de analizar una empresa, sino con objeto de aprender. Y finalmente tenemos una lista llamada Aprendiendo a analizar empresas. En ella, secuencialmente, hemos creado o vamos creando una serie de vídeos que nos ayuden a aquellas personas que se quieran iniciar en esto de la inversión a ir paso a paso adquiriendo conceptos, conocimiento, para poder analizar una empresa por ellos mismos. Así que no olvides que tiene esta serie de recursos atemporales a los que puedes acudir en cualquier momento. Si nos fijamos en la deuda neta, quitando la caja, estamos hablando de unos 14 millones, cuando la empresa está generando una EBITDA de 35-40. Si nos fijamos en los flujos de caja, pues vemos el flujo de caja operativo, como también es creciente, el negocio funciona bien, el negocio genera caja, y vemos el CAPEX, y aquí no estará separado el CAPEX de mantenimiento y el CAPEX de crecimiento. Sabéis que el CAPEX de mantenimiento es el dinero que la empresa destina pues al mantenimiento del propio negocio, y el CAPEX de inversión es el que destina a incrementar o a hacer crecer el propio negocio. Vemos que este CAPEX
está por debajo del 25% de las ventas. Normalmente, empresas cuyo CAPEX es menor al 25% de las ventas, se dice que son empresas que tienen ventajas competitivas duraderas, que es otro factor muy interesante. No solamente que tenga una ventaja competitiva, sino que esa ventaja sea duradera en el tiempo, que evite que otras empresas entren en el sector, le hagan competencia y terminen erosionando los márgenes de nuestra empresa y con ello generando menos beneficios. Si nos fijamos en los flujos de financiación, vemos cómo estos cada vez son más negativos. Esto quiere decir que la empresa, a pesar de que crece a altas tasas, no necesita financiación, sino que le sobra con los propios flujos de dinero que genera para hacer crecer su negocio. Por esto podemos ver cómo la deuda emitida pues, es prácticamente despreciable y la deuda repagada es muy superior a la emitida. Vemos que la empresa ha emitido algunas acciones y también las va recomprando. Estos serían los dividendos, los flujos de caja por acción, el dinero entrante y sonante por cada una de las acciones. Vemos en este pequeño gráfico cómo año a año también mantienen una tendencia creciente. Si visualizamos algunos ratios, estamos hablando de una empresa que tiene unos retornos de capital de en torno del 26%. Esto quiere decir que de cada 100 euros que invierte la empresa, obtiene 126. Retorno sobre el equity también del 27% y la deuda neta EBITDA menor que 1, 0,25. Quiere decir que prácticamente con un año podría pagar toda su deuda. Sin duda tenemos una buena empresa con altos márgenes, creciendo y sin deuda. Pero recordaros, el tercer factor que teníamos que tener en cuenta es el precio al que estamos comprando. Comprar buenas empresas a precios razonables, pero si compramos demasiado caro puede ser que todas las expectativas de crecimiento futuros estén ya recogidos en el precio y podamos estar los próximos años, a pesar de estar en un buen negocio, en un negocio de calidad, pero sin embargo no obtener retornos en la cotización porque ya estos están recogidos en el precio. Si nos fijamos en los datos, en los múltiplos, la empresa está cotizando a un PER 50. Es decir, que necesitaríamos los beneficios de 50 años para recuperar la inversión. Sin duda, el PER para esta empresa no es el más adecuado para evaluarla, porque como decíamos, los flujos de caja son muy superiores a los beneficios por el elemento que comentamos anteriormente. Si tenemos en cuenta el EBITDA, estamos hablando de un múltiplo de 24 veces. A pesar de que es una empresa de crecimiento y que sus flujos de caja son muy superiores a los beneficios, estamos hablando de unos múltiplos exigentes. O sea, para tener un elemento de comparación y sin que Google sea, digamos, una empresa con la empresa más idónea con la cual podemos comparar y sin, como decía, ser el PER, digamos, el factor en el que nos deberíamos fijar, quizás aquí deberíamos fijarnos en los flujos de caja, en el free cash flow, pero vemos Google en amarillo que está cotizando, digamos, a un PER en torno a 25-26 veces. Sin embargo, MUM está cotizando en torno de 50 veces, muy por encima del propio Google. Si nos fijamos en los earnings per share para la empresa 2025, los analistas prevén que la empresa gane 2,59. Esto a un múltiplo de 20 veces, que sería un múltiplo atractivo para una empresa que crece como esta, estaríamos hablando de un precio futuro de 51,8, cuando su precio actual es de 66, es decir, por debajo de su actual precio. Si hablamos de un múltiplo 30, de 30 veces, que puede ser un múltiplo también aceptable para una empresa de calidad y con este crecimiento y expectativas de futuro, podríamos hablar de un precio futuro de 77, que desde 66, que está actualmente, significaría un 3,97 anual, con lo cual es un rendimiento bastante pobre. Como comentábamos,
buscamos empresas que al menos nos den un 12-15% de rendimiento anual para justificar el riesgo de invertir en renta variable. Si lo vemos por Enterprise Value, la empresa tendría un Enterprise Value aproximadamente de 1.067 millones. El Free Cash Flow para 2025 sería de unos 46 millones. Estaríamos hablando que la empresa cotizaría a unas 23 veces el Free Cash Flow de 2025. Con este Free Cash Flow de 46 millones para 2025, con un múltiplo de 30, estaríamos hablando de 1.380 millones. Esto significaría un 6,6 de rentabilidad anual a 4 años. Y si ponemos un múltiplo de 35, estaríamos hablando de 10,83% de rentabilidad anual en 4 años. Sin duda, estos datos son estimaciones de analistas y no deberíamos de tomarlo como seguro. Estamos convencidos de que la empresa genera grandes flujos de caja. Pero sin duda, estamos hablando de múltiplos bastante exigentes. Este análisis de la empresa no es un estudio en detalle. Hemos realizado un estudio de aproximadamente 16-18 horas, cuando como mínimo para analizar una empresa deberíamos dedicarle desde 40-60 horas en adelante en función de la complejidad de la empresa. Pero antes de seguir profundizando, queríamos ver si la empresa podía estar cara o barata para seguir profundizando en ella. Y hemos visto que quizás, teniendo en cuenta también el entorno actual de mercado, no sea una buena idea actualmente, pero sí que puede ser interesante tenerla analizada para en el futuro, si vemos alguna corrección de mercado, entrar y ser accionistas de esta maravillosa empresa. Por ello, no es trabajo tirado a la basura, sino que es trabajo que debemos hacer a diario de ir analizando empresas para cuando se nos dé una oportunidad poder tener la convicción y tener el trabajo ya realizado, de forma que realizando un pequeño trabajo de actualización y mayor detalle de estudio podamos entrar en ella. Y tenemos que tener en cuenta en este tipo de empresas de crecimiento el entorno actual de mercado y las posibles subidas de los tipos de interés y cómo estas subidas de tipos pueden afectar a las empresas de crecimiento. Si volvemos a la presentación anterior, podemos ver esta imagen que representa el valor temporal del dinero. El valor de una empresa depende de los flujos de dinero que va a ser capaz de generar esta empresa en el futuro. Pero estos flujos los tenemos que descontar a un valor presente. Veamos el siguiente gráfico. Si decimos que el valor de una empresa sería la suma de todos los flujos de dinero que va a poder generar en el futuro, supongamos la empresa X que va a poder generar 50.000 euros cada año. El año 1, el año 2, el año 3. Normalmente, cuando nos alejamos mucho en el tiempo, como hay mucha incertidumbre y nadie puede saber más allá de 10 años qué puede pasar en la empresa, solemos usar un valor terminal. Pero no vamos a entrar ahora en esto. Una vez sumamos todos estos flujos, que representaría el valor de la empresa, tenemos que traerlo al presente. ¿Y qué quiere decir esto? Si yo os digo, si preferís 1.000 euros hoy o 1.000 euros dentro de 10 años, me vais a decir que más vale pájaro en mano que 100 volando. Lógicamente, vais a preferir 1.000 euros hoy. Sin embargo, si yo os digo, si preferís 500 hoy o 1.000 dentro de un año, posiblemente os lo penséis. Si esperáis un año, vais a tener más incertidumbre porque no sabéis si dentro de un año yo os voy a poder pagar esos 1.000 euros, pero vais a tener una rentabilidad mayor. Vais a recibir 1.000 en vez de hoy 500. Ese es el valor temporal del dinero.
Estos flujos futuros tenemos que descontarlos a una tasa de interés para calcular el valor presente, que es el valor que estamos pagando por la empresa. Y evidentemente este factor de descuento va a ser mayor si suben los tipos de interés. Si suben los tipos, el factor de descuento va a ser mayor, con lo cual vamos a reducir mucho más el valor futuro de la empresa. Las empresas de crecimiento, casi todo su valor está en el futuro, a diferencia de las empresas que no crecen, que al ser este crecimiento muy pequeño, el valor está más en los próximos años, más cerca del presente que en el futuro, porque no se prevé que estos flujos vayan a crecer mucho en el futuro. Sin embargo, en empresas de crecimiento, casi todo el valor se traslada a ese futuro donde se prevé que la empresa crezca mucho más y genere flujos de caja muy superiores a los actuales. Por lo tanto, ese valor terminal en este tipo de empresas es muy grande. Al subir el factor de descuento o el tipo de descuento y tener todo ese valor en el futuro y traerlo al presente, el descuento de su valor actual es mucho mayor. Al ser ese descuento mayor, su valor se reduce. Es por ello que ante la amenaza de subida de tipos, la mayoría de empresas de crecimiento están cayendo de forma importante en el mercado. Y esto lo podemos saber aquí con un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una empresa, o la empresa anterior, la misma empresa, que genera 50.000 euros al año de flujo de caja. Lo vamos a poner de forma constante para simplificarlo. Y vamos a traer al presente, podéis verlo aquí abajo, cada uno de los flujos de caja al valor presente. El primer año, esos 50.000 euros, a una tasa del 10% de descuento, sería 45.454. Veis que a pesar de solamente ser un año, ya ha tenido una reducción importante. Pero si nos vamos al segundo año, vemos que de 50.000 pasa a 41.000 al traerlo al valor presente, aplicando esa tasa de descuento. Pero si nos vamos al año 10, vemos que los 50.000 pasan a ser 19.000. Vemos que estos 50.000 en el año 10, si lo traemos al presente, se convierten en 19. Hay un importante descuento. Aquí vemos cómo a medida que nos alejamos en el tiempo, al traer ese flujo a valor presente, la cuantía disminuye y a mayor descuento, más disminuye esta cantidad. Con lo cual aquí, si traemos todos estos flujos a valor presente, lo sumamos, tenemos 307.228. Ese sería el valor de la empresa. Pero ahora vamos a hacer este ejercicio con un factor de descuento del 12% en vez del 10%. ¿Vale? Hacemos lo mismo y vemos cómo los 50.000 del año 10, en vez de 19.000, si aplicamos un factor de descuento del 12, tenemos 16.000. Y si traemos al presente todos los flujos, vemos cómo en vez de 307.000 tenemos 282. Vemos como una subida de 200 puntos en el factor de descuento reduce considerablemente el valor de una empresa. Y en empresas de crecimiento donde todo el valor está aquí en el futuro, ese descuento es mucho mayor. Es por ello que ante las actuales circunstancias y las posibles subidas de tipos, un incremento de tipos puede afectar gravemente a la valoración de empresas de crecimiento. Esta es la empresa que os quería comentar hoy. Esta es la reflexión que quería haceros y bueno, aquí tenemos una muy buena empresa, una empresa de muchísima calidad, pero que sin duda actualmente está cotizando a unos múltiplos bastante exigentes. Hemos realizado un pequeño análisis, sin duda habría que dedicarle más horas y esperar a una pequeña corrección, a que el mercado nos dé una oportunidad de entrar
a precios más interesantes que nos aseguren una rentabilidad, que nos aseguren margen de seguridad por si nos equivocamos. Sin duda la tendremos en el radar, la vigilaremos muy de cerca porque es una muy buena empresa. Bueno, y esta es la empresa de hoy. Agradecería mucho que dejarais vuestros comentarios, que opinarais qué os parece la empresa, si veis algún detalle, algo que se me ha escapado, algo importante, si conocéis el sector y seguro podéis aportar cosas y que sin duda pues abramos el debate sobre esta empresa y todos sigamos aprendiendo. Os agradecería si dais al like y si compartís el contenido para que podamos llegar a más gente y entre todos podamos seguir aprendiendo. Sin duda no cuesta nada, es gratis y compensaría el esfuerzo y la dedicación que requiere crear estos contenidos. Así que nos seguimos viendo en el canal. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos seguimos viendo y aprendiendo, autodidactas. Me gustaría dejar claro que no vendo nada. No soy experto en nada, solo soy un autodidacta. Hablo desde mi opinión y desde mi experiencia personal. Mi única motivación es intentar aportar algo. No creas nada de lo que yo diga, no hagas caso a nada de lo que yo te cuente. Simplemente lee, escucha, fórmate y aprende. Debes pensar por ti mismo. Debes dar forma a tus propias convicciones para tomar tus propias decisiones. Implica y ayuda a tu entorno a que aprenda de inversión. Crea tu propia forma de invertir. Requiere algo de esfuerzo, pero te garantizo que merece la pena.